Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Santa Ana. Para más información, visítenos en la web en santaanabaptist.org. El título de este mensaje es Creciendo o Crecer. Simplemente debemos crecer. El cristiano debe estar constantemente creciendo. Cada hombre, cada mujer, cada joven, cada niño debe estar constante creciendo en las cosas de Dios. Mira, la iglesia debe estar también creciendo. Espiritualmente hablando, pero también numéricamente hablando. El Señor quiere que nosotros crezcamos. Vea lo que dice de nuevo, 2 de Pedro 3:18. Antes bien, mire, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Durante este año, como una iglesia que es joven, queremos enfocarnos en crecer. La palabra crecer o crecimiento significa aumentar tamaño, aumentar en cantidad, aumentar la intensidad de una cosa. Y Dios quiere que crezcamos como individuos, como familia, como matrimonio, como iglesia. Ahora vaya conmigo por favor a 1 Tesalonicenses 3:10. 1 Tesalonicenses 3:10. En esta mañana vamos a cubrir bastante escritura. Algunas de ellas yo se la voy a leer por causa de tiempo, pero quiero que leamos juntos 1 Tesalonicenses 3:10. Aquí el apóstol Pablo le hace saber a la iglesia en Tesalónica que su oración para ellos es que ellos crezcan. Dice así el versículo 10, 1 Tesalonicenses 3:10, orando de noche y día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro. Vea la última frase, y completemos lo que, ¿qué dice ahí? Lo que falta a vuestra fe. Ahora aquí Pablo no está criticando a la iglesia, simplemente le está dejando saber que la iglesia no había alcanzado su potencial completa. Y usted y yo no hemos alcanzado nuestra potencial completa. Entonces tenemos que crecer. ¿Alguien aquí tiene espacio para crecer? ¿Hay una persona aquí que dice yo tengo que cambiar, mejorar en alguna área de nuestra vida? Bueno, Dios quiere que usted y yo crezcamos y durante este año nos vamos a enfocar ¿en qué? En crecer. Mira, la Biblia habla mucho de crecer y usa muchas analogías. Nos enseña el crecimiento como un estudiante que crece en sabiduría y conocimiento. Habla de crecimiento como en forma de estatura, como un niño va creciendo en estatura. Después nos habla de crecer en madurez, en ser cabal y perfecto, porque hay quienes crecemos físicamente, pero todavía somos inmaduros y tenemos que crecer en ese aspecto. Nos ayuda a entender el crecimiento como un árbol crece. El árbol tiene raíces y echa raíces profundas para crecer y fortalecerse y así no sea fácilmente movido. Hay muchos cristianos que fácilmente son movidos, fácilmente son desanimados. Viene cualquier viento y el viento los tumba. Deben ser como aquellos árboles que tienen una tremenda raíz que nadie ni nada los puede mover. Necesitamos crecer. Durante este año, mire, o vamos a crecer o vamos a retroceder. O vamos a fortalecernos o nos vamos a debilitar. O vamos a aumentar el fervor o vamos a disminuir el fervor. O vamos a crecer en el conocimiento o nos vamos a estancar. Quiero hacer una pregunta. ¿Desea usted crecer? ¿Está usted creciendo? ¿Quiere durante este año crecer y crecer y crecer en las cosas de Dios? Bueno, veamos algunos principios para el crecimiento durante este año. Regresemos ahí a 2 de Pedro capítulo 3. El primer principio que vamos a aprender es que se nos da una advertencia en contra o por la falta de crecimiento. O sea, la advertencia contra la falta de crecimiento. Dice así en 2 de Pedro 3:17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, ¿qué dice después? Guardaos. Aquí vemos una advertencia de no crecer. Cuando uno no crece, entonces vemos que cristianos enfrentan problemas y en vez de mantenerse firme, son derrotados. Por eso en este año yo le animo a que usted crezca, porque sabe que los problemas en este año van a llegar. Las tribulaciones no se detienen. Los problemas siempre aumentan. Las facturas, los biles, la necesidad siempre va a estar ahí. Yo le deseo que usted tenga un año próspero y que Dios le bendiga, pero la realidad es que en el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendremos problemas, en el mundo tendremos situaciones que nos encontraremos arrinconados y diremos, ¿qué hago? Bueno, Dios dice, crece. Tienes que crecer y el Señor nos advierte, si no creces, ¿sabe qué va a pasar? Entonces uno va a caer.
Note lo que dice ahí, 2 de Pedro 3:17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos. ¿Qué dice la siguiente palabra? Caigáis de vuestra firmeza. Ahora, este pasaje no habla de salvación, no dice que cayó de la salvación, dice caer de la firmeza, del agarre, o que no estamos bien plantados. El cristiano no puede perder su salvación, porque no depende de él su salvación. Si usted lee lo que dice Judas, versículo 24, dice, y aquel que es poderoso, mira, para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Nuestra salvación está en las manos de Dios y Él nos guarda y dice sin caída. Dios no nos deja caer. Ahora usted puede caer en su firmeza en cuanto a las cosas de Dios, caminando bien, con paso firme. Se puede desviar en cuanto al pecado, en cuanto a alejarse de las cosas de Dios, se puede desanimar. Hay muchas trampas que el cristiano enfrenta en su vida diaria. Regresa ahí a 2 de Pedro. Note lo que dice el versículo 17 de nuevo. Dice a mediado, dice, guardaos, no sea que arrastrado por el error de ¿quién dice ahí? De los inicuos. O sea que hay personas que le van a desviar durante este año. Va a haber personas que le van a querer desanimar durante este año. Ahora, entre estos están la falsa doctrina. Note lo que Pedro dijo allí en el capítulo 2, versículo 1 del mismo libro. ¿Estamos ahí? Pero hubo también, ¿qué dice ahí? Falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros, ¿qué cosa? Falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Dice Pedro, en el Antiguo Testamento había falsos profetas, pero ahora en el tiempo nuestro, cuando estamos en la iglesia local, habrá falsos maestros. Por eso dice la Biblia que nos guardemos para que no caigamos de nuestra firmeza. Mire, en cuanto a doctrina, usted debe estar agarrado firme de la doctrina de la palabra de Dios. En Gálatas 1:6, vaya conmigo Gálatas 3, por favor. Gálatas 3, yo le voy a leer lo que dice Gálatas 1:6. Este asunto de la doctrina no es algo que debemos tomar en leve, decir, pues yo sé que cree cosa diferente, no hace daño. Bueno, la Biblia enseña lo contrario. En Gálatas 6:1, Pablo dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pablo decía, hay quienes van a ser desviados por una doctrina falsa durante el 2020. Pero vea lo que dice Gálatas 3:1. Oh Gálatas insensatos. Note la siguiente palabra, dice, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Durante este año el Señor quiere que usted crezca para que no caiga, que usted crezca para que no caiga de su firmeza, que usted crezca para que no sea fácilmente desviado por cualquier charlatán que habla bonito, palabras infladas, que sabe convencer, que sabe cómo manipular, que no usa la Biblia, sino más bien está usando lo que es la filosofía. Hay quienes le van a querer desanimar. En Hechos 14:2 dice que habían unos judíos que ellos corrompieron los ánimos de los discípulos gentiles. Hay gente que le va a querer desanimar durante este año. Mire, para algunos de nosotros van a ser nuestros hijos que nos van a desanimar. Tal vez no lo van a hacer de una forma maliciosa, pero sus actos, sus acciones nos van a querer desanimar. Tal vez usted va a ver algo en la iglesia, algún hermano que no le va a saludar, tal vez alguna persona le va a dar una mala mirada, no sé. Podrá ser que usted ponga sus ojos en un hombre y usted se va a desanimar. No haga esto. Déjale una pregunta a los que hemos estado en el cristianismo por años. ¿Usted ha visto a un cristiano firme de pronto regresar? ¿Sí los ha visto? Este le está echando ganas y está ahí firme, hasta tiene un puesto, tal vez hasta enseñaba y de pronto, ¿dónde está el hermano? No, pues cayó. ¿Ha escuchado eso? Y muchos se escandalizan. No lo puedo creer. ¿Por qué sucedió esto? ¿Cómo pudo regresar al vicio? Oh, a mí me quebranta el corazón al compartir estas cosas, porque hay personas que yo mismo enseñé e instruí en las cosas de Dios. Me senté con ellos por meses y meses y meses. Los vi transformar, vi cómo cambió su manera de hablar, los vi evangelizar, los vi enseñar y ahorita están en vicios. ¿Sabe por qué? Porque dejaron de crecer y mejorar en su vida cristiana. ¿Cómo pudo caer en inmoralidad? Dicen. ¿Cómo pudo dejar de ser fiel?
Mire, quiero decirle que mucho antes de que una persona caiga, hay problemas en su corazón. Mucho antes. El dicho es muy cierto. Caras vemos, corazones no sabemos. Porque uno puede estar aquí bien vestido, bien sonriente, muy amable, pero dentro en el corazón está oscurecido, no está caminando con Dios, no lee la Biblia, no ora, no está creciendo. Mire, todo cristiano que no pase tiempo en la Biblia, unas par de semanas o un mes, es capaz de hacer cualquier pecado. Usted nada más observe y vea lo que sucedió con un gran salmista llamado David. Un hombre que cometió el pecado de omisión por no ir a la guerra. Después él estaba de vago en su propia casa. En vez de estar en el lugar donde debería estar, él se estaba desviando y de pronto cayó en adulterio. Y él decía, devuélveme, no la salvación, sino el gozo de mi salvación. Por eso, para que usted no caiga, usted debe crecer. Siga creciendo. Cuando usted diga, yo ya llegué, ahí es cuando empieza la destrucción de su vida. Cuando va a decaer espiritualmente, no lo tome a la ligera, no se puede dar el lujo de no caminar con Dios. Mire, le vuelvo a repetir, usted lea la Biblia. Aquí está una guía de lectura bíblica. Se la regalamos al principio de cada año. Usted debe fortalecerse por tomar la espada del Espíritu, alimentarse con el pan, es la miel, es el oro precioso. La Biblia le va a ayudar a seguir firme en los caminos de Dios. Pero en cuanto usted deja la Biblia a un lado, es cuando empieza a decaer. Cuando usted deja la oración, es cuando empieza a decaer. Así que no deje de crecer. La advertencia de crecer, de no crecer, debe crecer para no caer, pero también crezca para estar firme. Regresemos ahí a 2 de Pedro 3:17. Dice así el versículo 17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, dice, guardaos la advertencia, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis, ¿de qué dice, hermanos? De vuestra firmeza. Debe crecer para mantenerse firme. Por eso dice el 18, antes bien, ¿qué dice? Crecer. Usted debe crecer para mantenerse firme, para mantenerse bien plantado. Allá afuera tenemos algunos árboles. Yo he visto algunos videos donde gente trata de sacar el tronco de un árbol con cadenas y camionetas. No pueden. Y algunos hasta se les quiebra las ventanas, se les rompe la cadena, se les rompe la parte donde se sostiene la... ¿Mande? Eso mero. Se les destruye el carro porque no pueden. El Señor dice, mantente firme. Note lo que dijo Pedro ahí en ese mismo capítulo, en el versículo 1 y 2. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y el Salvador dado por vuestros apóstoles. Aquí Pedro resume los profetas, el Antiguo Testamento, y los apóstoles, el Nuevo Testamento, o sea, su palabra. Es la manera que usted se va a mantener firme. Ese es un mandamiento muy negativo. Pero miren cómo comienza el mandamiento del versículo 1. ¿Qué dice, hermanos? ¿Cuál es esa palabra? Segunda de Pedro 3:1. Amados. Ahora vaya conmigo ahí al versículo 17. Ahí mismo. Así que vosotros, ¿qué dice, hermanos? Oh, amados, es por amor que se le advierte esto. No es algo negativo que los quiero latigar, no, le estoy diciendo por amor. Yo le amo a usted, le amo a su familia, yo quiero que usted prospere y le vaya bien. Por eso se le advierte duro en esta mañana que aprenda a crecer, que la haga su prioridad. Crezca, porque tarde que temprano, al final de este año, algunos no vamos a estar aquí. Algunos estaremos en el camino donde andábamos antes, estaremos desviados de Dios. ¿Por qué? Porque no estamos escuchando la advertencia que debemos crecer. Tenga la memoria de las palabras, dice. Manténgase en la escritura. En Colosenses 2, vaya conmigo, Colosenses 2, se nos enseña a estar arraigado en Cristo. Debemos estar arraigados en Cristo. Significa tener unas raíces profundas en Cristo. Le vuelvo a dar el ejemplo del árbol. Hay algunos árboles que dicen que cuando crecen hacia arriba, crecen hacia abajo. Vienen unos tremendos huracanes y aquellas tristes palmas nomás están azotándose de un lado a otra. Pero ¿sabe qué? Permanecen
porque tiene una tremenda raíz hacia abajo. Hay edificios que no tienen un fundamento profundo. Cuando viene el terremoto o viene aquel huracán, fácilmente son derrumbados. Y así es el cristiano que no está arraigado en Cristo. Dice así el versículo 6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Mire, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mire 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Aquí está la advertencia en contra de la falsa doctrina. Gente que le va a enseñar algo que no está en la palabra de Dios. Mire, si usted le da oído a una persona, pregúntele de dónde viene eso en la Biblia. Muéstramelo en la palabra de Dios. Quiero verlo en la Biblia. ¿Por qué no me lo enseñas en la Biblia? Le van a decir, es que no se trata de la Biblia. Es que está por ahí. Es que yo no sé. Escuché. No escuche para estas cosas, sino más bien eche raíces espirituales en Cristo y en su palabra. Mantenga, mire, una buena conciencia. Vaya a 1 Timoteo 1:19. 1 Timoteo 1:19. Durante este año usted debe crecer para mantener una buena conciencia, para estar firme. 1 Timoteo 1:19. ¿Estamos ahí? Dice la Biblia de esta manera: manteniendo la fe y buena conciencia. ¿Sí veis la buena conciencia? Desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. ¿A qué se refiere cuando dice la Biblia la buena conciencia? Eso está hablando de estar bien con Dios, tener una buena conciencia delante de Dios. Decir, yo estoy bien con Dios. Yo ya arreglé cuentas, por eso mantenga cuentas cortas con Dios. ¿Qué se refiere con cuentas cortas, pastor? Cuando usted peque, usted luego arregle cuentas con Dios. ¿Cuándo debo hacer eso, pastor? Si usted puede en ese momento, hágalo. Si se dio cuenta, ay, nada más como pequé ahorita, que le grité a mi esposa, entonces arregle cuentas en ese momento. Pero que no pase ni siquiera la noche que usted no arregle cuentas con Dios, para que tenga una buena conciencia delante de Dios. Porque los que no tienen buena conciencia delante de Dios, lo que vimos después es que ellos después naufragaron. Es como un barco que después se estrelló contra las piedras. Andaba sin rumbo. La persona que no tiene una buena conciencia delante de Dios es fácil presa de Satanás. Se va a desanimar, se aleja porque después acumula tantos pecados y en su mente viene el pensamiento, Dios no quiere nada conmigo. Por eso, durante este año, crezca, eche raíces espirituales, pero también tenga cuentas cortas con Dios, mantenga una buena conciencia. 2 Timoteo 3:13. Vamos a ver después que el Señor quiere que persistamos en lo que hemos aprendido. 2 Timoteo 3:13. Los tiempos cambian, la sociedad cambia, la cultura cambia, todo cambia, pero la palabra de Dios no cambia. Los principios de Dios son los mismos que fueron el año pasado, que fueron hace 10 años, que fueron hace 100 años y 1000 años. La vida práctica puede cambiar para el cristiano. Por ejemplo, hace 1000 años no tenían tecnología. Y hoy nosotros tenemos tecnología y no dice ahí la Biblia, ten cuidado con los iPads. No dice eso la Biblia. Pero muchos tienen que tener cuidado con su iPad. Por eso uno tiene que venir a la iglesia y escuchar el mensaje, la palabra de Dios, porque se la aplicamos a la vida moderna. Para que usted pueda recibir la enseñanza de cómo criar a sus hijos, cómo enseñar un altar familiar, cómo ser una buena esposa, un buen esposo, un buen empleado. Por eso dice la Biblia ahí en 2 Timoteo 3:13, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero el 14 dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Este pasaje nos manda a que sigamos continuando en la doctrina que se nos enseñó. Lo que se le enseña, hermano, hermana, hágalo. Lo que usted escucha del púlpito, si está basado en una escritura, obedezca lo que dice la palabra de Dios. Es por el bien suyo para que no caiga. Hay un mensaje que he predicado titulado, se le debe disciplina a tu hijo. La pregunta que pongo ahí, ¿se le debe pegar a los niños? Es un mensaje que hemos subido en internet. Y mucha gente responde diciendo, los niños son indefensos, ustedes son malvados, ustedes abuso de los infantil. Pero ellos no escucharon el mensaje porque yo hablé de ellos. Ahí los mencioné y todo lo que ellos decían, ahí está.
Yo no culpo al mundo que ellos piensen esto, porque seguro ni hijos tienen. Dicen, ahí vienen mis perrijos, dicen algunos. O sea, que sus perros para ellos son sus hijos. Ahí viene mi perrijo, mi perrijo. Así dicen algunos. Pero Dios enseña cómo el cristiano debe criar a sus hijos. Debe darle instrucción y amonestación en las cosas del Señor. Se le debe enseñar y advertir, y cuando no obedece, se le tiene que decir, por amor te tengo que yo disciplinar. La Biblia enseña claramente, el padre al hijo que ama disciplina, y azota, dice la Biblia, al que recibe. Dios nos azota y nos da el ejemplo. El Padre también nos debe azotar. No estoy hablando de quemarles ni darle un puñetazo en la cara. No. Estamos hablando, usted ve en la Biblia, les hemos enseñado que siempre en la Biblia hay algo para azotar al niño. Nunca es con la mano, no es una patada, no se le debe tirar agua caliente y una olla. Y aquí está cuidado con la chancla, hermana. Hay que guardar la chancla ya. La chancla era de la vida pasada. Iba a decir la vieja pasada. Era de la vida pasada. Y es tiempo entonces de sacar una vara, bíblicamente. Mire, si usted es padre, obedezca lo que dice la Biblia. No crea lo que dice el hombre. Esa es la idea de este pastor. No, es la idea de Dios. Primera de Pedro 5, por favor. Usted debe crecer para mantenerse firme. Pero mire, también contra el adversario. ¿Quién es nuestro adversario? El diablo, Satanás. La serpiente antigua que engaña al mundo, dice la Biblia. Dice la Biblia que usted y yo debemos mantenernos firmes para que no caigamos, pero también porque hay un Satanás. Primera de Pedro 5:8, ¿estamos ahí? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, mire, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El 9 dice, al cual resistid. ¿Qué dice, hermanos? Firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. El 10 dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione. Pero ¿qué dice la siguiente frase? Afirme, fortalezca y establezca. Este año usted debe crecer para mantenerse firme, para que no caiga, para que después no venga Satanás y lo encuentre como una ovejita ahí desviada de la grey. Y cuando usted esté apartado y solo, sin buscar a Dios, ahí es donde Satanás lo quiere usted. Cuando usted empieza a pensar, cuando tenga pensamientos en su mente que son negativos, que no edifican, que no ayudan, y empieza usted a creer, el pastor no me quiere, los hermanos no me tratan bien, los hermanos, y empieza usted a tener esos pensamientos porque usted no está creciendo, ahí es donde Satanás viene y lo va a devorar. Yo he visto muchos cristianos ver a sus hijos devorados por Satanás. Lo que más le duele a un padre son sus hijos. He visto a muchos padres, por no crecer y por no enseñar a sus hijos a crecer, caer en pecado. El primer principio que vimos, hermanos, es una advertencia en contra de la falta de crecimiento. El segundo principio, regresemos a 2 de Pedro 3:18. Vemos que Dios nos da un mandato para crecer. El mandato de nuestro crecimiento. Vimos la advertencia contra la falta de crecimiento. Y ahora vemos el mandato de nuestro crecimiento. 2 de Pedro 3:18 dice, antes bien, ¿qué dice esta palabra? Crecer. Este es un mandato de Dios. El Señor quiere que usted y yo crezcamos. Ahí le dice que debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis. El Señor quiere que usted y yo crezcamos por medio de su palabra. O sea, es un mandato. Cuando un niño no quiere comer, ¿es algo normal? No. Cuando nació nuestra hija, la mayor, ella no comía. Había algo mal. Y se le hizo muy difícil a mi esposa alimentarla. Y como no estaba comiendo, entonces su sistema digestivo no estaba funcionando de una manera correcta. Entonces se le puso bien amarilla su piel. Se le puso los ojos amarillos. Le llaman en inglés jaundice. Y tuvo que pasar 2 noches bajo una luz azul. Y era algo muy terrible, muy triste, sentimos nosotros ir. Ella nació un viernes, disculpe, y ya estoy allí al lunes regresando al hospital para que la deje allí. Y ahí pasamos la noche con ella y nos dio mucha tristeza verla detrás de un vidrio. Le pusieron ahí, le taparon sus ojitos con algo para que no le afecte la luz. No es algo normal que un niño no coma. Y no es algo normal tampoco que un cristiano no se alimente espiritualmente.
Es un mandato de Dios que usted se alimente. Dios dice, usted debe desear como recién nacido la leche no adulterada. Note lo que dice ahí en el versículo 18. Vemos dos áreas en las que debemos crecer. Antes bien, creced. ¿En qué dice ahí? La gracia y ¿qué cosa? Y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vemos ahí que debemos crecer en la gracia. Ahora, la gracia es el poder que Dios nos da para vivir la vida cristiana. La vida cristiana se hace con la ayuda de Dios. Es la bendición de ser salvo. Cuando usted cree en Cristo, Dios le da su espíritu. Y con su espíritu usted puede entonces cumplir la ley de Dios. O sea, usted puede guardar y agradar a Dios. Es más, existe una ley que es la ley de Cristo. Y usted la puede cumplir solamente con el Espíritu Santo. Y eso es lo que usted debe aprender, es a crecer cada vez más en ese aspecto, en esa gracia. Dios le dice, yo te doy mi gracia sin medida. Simplemente tienes que aprender a crecer. Pero pastor, ¿cómo sé si yo estoy creciendo en la gracia? Si usted está anotando notas o está anotando algo, nomás escriba 2 Corintios 12, 7 al 9. Aquí vemos a un hombre llamado Pablo. Pablo tenía un problema y él le pidió a Dios 3 veces por su problema. Y Cristo le dijo, bástate mi gracia. Y él dijo, ahora me voy a gloriar en mi debilidad. ¿Sabe qué estaba diciendo Pablo aquí? Tengo un aprieto, tengo un problema, pero estoy creciendo porque yo estoy confiando en Dios. Usted sabe si está creciendo, si su confianza en Dios está creciendo. Si usted confía en Dios durante las pruebas, usted está creciendo. Si usted se desanima, se desmorona, se pone triste, entonces usted tiene que crecer en esa área. Porque cuando usted crece en la gracia, Dios le da entonces el entendimiento y la fuerza para no desanimarse. Crecer en la gracia de Dios. Pero también es crecer en su adoración a Dios. Vaya conmigo a Colosenses 3:16. El Señor quiere que usted le ore y le adore y le exalte. Esto puede hacerlo en forma de oración, lo puede hacer en forma de canto. Cuando usted venga a la iglesia y cantemos, usted debe elevar su voz. Y usted debe cantar con muchas ganas. ¿Por qué? Porque esa es una muestra de que usted está creciendo en la gracia. No lo haga para apantallar. En su corazón debe haber alegría para cantar a Dios. Dice así Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando, ¿con qué dice hermanos ahí? Con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Mire, se dice que hay más de 3,000 suspiros al día de cada persona. ¿Cuántos de ellos usted lo usa para darle gloria a Dios? Está creciendo y se puede notar en lo que usted dice. Hay personas que tienen conversaciones largas y ninguna de esas conversaciones hablan de Dios. No exaltan a Dios. No le dan gloria a Dios. Así es como usted sabe si está creciendo en gracia. Si usted está creciendo en gracia, usted está aprendiendo a confiar en Dios y está alabando a Dios. Vaya conmigo a 2 Corintios 8, del 1 al 2. Ahí le dice que cuando usted también crece en gracia, usted abunda en dar a Dios. La Biblia lo enseña así. Dice ahí en 2 Corintios 8, del 1 al 2. ¿Estamos ahí? Asimismo, hermanos, os sabemos saber, ¿qué cosa? La gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia, pues en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas, ¿de qué dice ahí? De su generosidad. Usted sabe si usted está creciendo en gracia, si usted está dando a la obra de Dios, si usted está dando para que otro predique el evangelio. Es crecer en gracia para dar. Por eso, mire, es crecimiento, es madurez. La persona que dice, no, yo no voy a dar, quieren mi dinero, no ha crecido en gracia. Y ahorita vamos a regresar a este pasaje y vamos a analizar un día este pasaje más a fondo. Porque hay quienes están diciendo, algunos dicen, ¿por qué le voy a dar a Dios una porción? Y otros dicen, tienes que darle todo si quieres que Dios te bendiga. ¿Cuál es? ¿Cuál es la manera de dar correcta? ¿Solamente una porción? Por ejemplo, el 10%. O algunos dicen, es más que el 10%. Si quiere que Dios, algunos extremos dicen, si quieres que Dios te bendiga, manda $1,000, manda que les piden una cifra. Pero ¿cuál es la correcta? Bíblicamente hablando, si usted quiere dar al Señor bíblicamente, usted debe dar por gracia. De gracia recibiste y de gracia das. Ahí le usa la palabra liberal. ¿Qué significa liberal? Libremente. ¿Libremente qué significa eso? Pues lo que sea de tu corazón. Mucho. ¿Qué dice? Generosidad. Generoso, ¿qué significa cuando alguien es generoso?
¿Que da poquito o mucho? Mucho. ¿Y cuál es lo opuesto de un generoso? En México usamos tacaño, codo, pero ¿cómo lo dicen en El Salvador, hermano? Tacaño. ¿Alguien dijo pichicato? Avaro. Lángaro, solo por acá. Este asunto de dar al Señor para muchos no les gusta. ¿Sabe por qué? Porque no han crecido en gracia. Ese es el problema. Cuando usted aprende y crece en gracia, usted va a aprender a ser un hombre, una mujer generoso o una generosa. Debe crecer en la gracia. Pero la segunda parte del pasaje vemos crecer en el conocimiento. ¿Sí vemos ahí? Colosenses 1, por favor. Colosenses 1. No se trata de un conocimiento intelectual de Dios. No es como que Dios le va a dar un examen a ver qué tanto sabes de mí. No se trata de eso. Se trata de conocerlo personalmente. Por ejemplo, yo ya tengo 10 años casado con mi esposa. Algunos tienen más que yo, pero aquí estoy yo dando el ejemplo. Y a mi esposa la conocí más o menos en el año 2001. Pero empecé a tratarla en el 2006. Y yo puedo decir que después de tantos años, ¿cuántos son? Son un poquito más de 13 años. Yo conozco bien a mi esposa. Hermano Cocina, ¿tiene cuántos años casado, hermano? Usted puede decir que usted conoce bien a su esposa. 43. Usted, hermano, usted puede decir que usted conoce bien a su esposa. Yo he visto a los hermanos a veces nada más mirarse y como que se comunican, no hace. Pero hermana, yo la vi una vez así, lo miraba. Ok. No. Un día voy a llegar a ese nivel. Pero miren, hemos llegado a conocer bien a nuestras esposas. Ahora yo comprendo a mi esposa, comprendo a las mujeres más por conocer a mi esposa. Yo no entiendo por qué se ocupan como 20 almohadas en una cama. Nomás ocupamos una ella y una yo, ¿eh? Pero no, 20 almohadas tienen que haber ahí. Yo no entiendo por qué tiene que haber toallas para secar las manos y toallas para otra cosa. Pero ya después estoy entendiendo, ok, así es la cosa, ok. Ya la comprendo, ya sé lo que le agrada y sé lo que le desagrada. O sea, yo sé cuáles son sus botones emocionales. Y si quiero, yo sé cómo presionarlos. Ella también me conoce a mí. Pero también sé lo que le duele a ella. Y mi meta como esposo es tratar, como dice la Biblia, trabajo del esposo en Corintios es de agradar a su mujer, a su esposa. Y la mujer debe agradar a su esposo. Pero ¿cómo va a agradarlo si no lo conoce? Yo sé que a mi esposa le gusta Sprite, ese es su refresco favorito. Y sé que a ella, cuando estábamos conociendo, le gustaba un chocolate que se llamaba Ferrero. Y la harté yo de ese chocolate que ya no le gusta ese chocolate. Entonces un día le dije, ¿sabes qué? Hoy te voy a dar un beso. I'm going to give you a kiss. Se puso toda nerviosa y le dio un chocolate que era el beso. El Hershey. Yo sé cuál es su comida preferida. Yo sé cuáles son sus antojos. ¿Cómo sucedió esto? Pasando tiempo con ella, conociéndola. Entonces ahora yo tengo una idea de cómo agradarla a ella. Y Dios quiere que nosotros le agrademos a Él. Pero ¿cómo vamos a agradar a Dios? Al conocerle. Colosenses 1:10 dice, para que andéis como es digno del Señor. ¿Qué dice la siguiente frase? Agradándole en todo, pero mire, llevando fruto en toda buena obra, y así se hace, y creciendo en el conocimiento de Dios. Para poder agradar a Dios, tenemos que crecer en el conocimiento de Dios. Regresamos a lo mismo. Leer la palabra de Dios, escuchar el mensaje, ser instruidos por la enseñanza. Vuelvo a decir, no se trata de un conocimiento intelectual, también se trata de poder orar y tener una comunión con Él. Esos principios estamos aprendiendo para crecer. En primer lugar vimos la advertencia contra la falta de crecimiento. Después vimos el mandato de nuestro crecimiento. Y por último vamos a ver el enfoque de nuestro crecimiento. Regresemos a 2 de Pedro 3:18. El enfoque de nuestro crecimiento. 2 de Pedro 3:18 dice, antes bien creced en la en la gracia y el conocimiento. Mire, ¿de quién? De nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mire, a Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. La prueba de nuestro servicio es ¿para quién estoy haciendo esto? Si usted está aquí, en una iglesia, por el pastor, yo le aseguro que no va a durar un año. Porque tarde que temprano va a haber algo que no le va a gustar. Va a haber un mensaje que le va a desagradar.
Si usted está aquí por un cónyuge, va a durar un par de años en la iglesia. Si usted está aquí por sus hijos, yo solamente estoy por mis hijos, en cuanto ellos crezcan, usted también se va a desaparecer. Pero si usted está aquí por Cristo, usted se va a mantener firme hasta que Él venga. Por eso su enfoque debe estar en Jesucristo. Es un enfoque personal de Cristo. Le voy a leer lo que dice Salmo 27:1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es mi fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Yo escuché a un hombre, estaba sentado, un ancianito, no podía oír, estaba medio sordito. Y él lo llevaron a la iglesia, y era un hombre siervo de Dios por muchos años, y lo sentaron al frente, pero él no podía oír nada de lo que estaba pasando. Y habían cantos, había enseñanza, y le pidieron a un hombre que recitara el Salmo 23. Dice, este hombre es bueno para recitar, tiene esa habilidad, tiene esa elocuencia. Y pasó el hombre y empezó, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y terminó el Salmo completo. Al terminar, le decían al anciano, pues pase usted de unas palabras, recite algo. ¿Y qué cree? Recitó el mismo Salmo, Salmo 23. Pero cuando él terminó, la gente fue tan impresionada que estaban derramando lágrimas. No fue elocuente, no lo dijo de una forma profesional. Aquel otro muchacho se sintió humillado porque decía, a la gente le gustó más el de él que el mío. Y después en conversación le dejó saber, yo también recité el mismo, pero ¿por qué sucedió esto? ¿Por qué le gustaron más el del viejito que el tuyo? Y dijo este hombre, porque yo simplemente recité, Jehová es mi pastor, pero para él, Jehová sí es su pastor. O sea, muchos de nosotros de labios adoramos a Dios, pero nuestro corazón en verdad no es nuestro pastor. No hay un enfoque personal con Dios, no tenemos una cercanía con Él. Déjale una pregunta esta mañana, ¿usted pasó tiempo con Cristo? Déjale una pregunta durante esta semana, de los últimos 7 días, ¿cuántos de esos días usted pasó tiempo con Cristo? ¿Cuántos de esos días usted pasó tiempo en el jardín de Cristo? Él es la rosa de Sarón, y cuando usted salió había una fragancia en usted olía como Cristo. Y esa es la razón de por qué muchos se desaniman, porque su enfoque no es Cristo. Y le quiero decir, si usted está en la iglesia por agradar a otra persona y no a Cristo, no va a durar en los caminos de Dios. Y hay muchachitos que están aquí, señoritas, tal vez las traen, las arrastran a la iglesia por cumplir. Tenlo por seguro, joven, señorita, no vas a aguantar en los caminos de Dios. Te vas a perder y va a ser para tu propia destrucción. A estar después lamentándote y llorando. Yo conozco cientos de muchachos y jóvenes fuera de los caminos de Dios. Le puedo dar nombres de personas con que yo evangelizaba, muchachos que se juntaron y se rejuntaron, muchachos que crecieron en la iglesia, no tenían excusa en drogas, en borrachera. ¿Qué sucedió con ese joven? Se alejó de Dios. No creció, su enfoque no fue Cristo. Debemos enfocarnos en Cristo y finalmente regresemos allá abajo, enfoquémonos en su propósito. El enfoque de nuestro crecimiento está en Cristo, pero también en el propósito de Dios para nosotros. Nosotros tenemos un propósito, y el propósito es hacer lo que a Dios le gusta. Hace unos meses fuimos a una conferencia de jóvenes, y el hermano que estaba enseñando usó un tremendo ejemplo. Él sacó una carne y sacó un martillo. Dijo, a ver, trata de cortar la carne con el martillo, y no podía. O sea, tal vez lo podría hacer, pero no muy bien. Usted y yo a veces, cuando queremos clavar algo y no tenemos un martillo, ¿qué usamos? Una piedra, algunos un zapato, y nos va bien. No, mire, para que usted sea feliz, usted debe entender que hay un propósito en su vida de parte de Dios. Mire, y le vuelvo a decir, y vuelvo a los jóvenes, porque el joven dice, esa es my life, I want to live my life, es mi vida, yo quiero hacer lo que yo quiera. No vas a ser feliz, muchacho, tenlo por seguro. Te sientes encerrado en un purgatorio vivo y piensas que cuando ya seas grande, I'm gone, I'm out of here, I'm going to go out there and do whatever I want. ¡Woo! No, te equivocas. Te va a ir mal. No te va a ir bien. Tu propósito, joven, es agradar a Dios y darle gloria con tu vida. Dice así el pasaje, ahí donde estamos leyendo, antes bien crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mire, a Él sea, ¿qué dice ahí? Gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. El trabajo de cada cristiano, el propósito de cada cristiano es darle gloria a Dios.
Pero el mundo busca autoexaltarse. El mundo quiere decir, mírame a mí, lo que yo estoy haciendo. Ese es el mundo de las redes sociales. Look at me, please. Comí esto, me compré estos zapatos, estoy aquí. Look at me, mírame. Y después dicen, like me. Quiéreme, por favor, quiéreme. El mundo se autoexalta. Pero Dios nos dice, 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo, ¿para qué? Para la gloria de Dios. El Señor dice, todo lo que haces, lo que uno debe hacer es para glorificar a Dios. Todo lo que sea. Y si la Biblia sea hecho, sea palabra, hacelo en el nombre del Señor. Vaya conmigo a Mateo 5:16. Pastor, ¿cómo le puedo dar gloria a Dios? Ahí le dice, con buenas obras. Haciendo lo que Dios quiere, buenas obras. Así es como se glorifica a Dios. Usted quiere hacer la voluntad de Dios. El propósito de Dios para usted es que crezca para que glorifique a Dios. Estamos ahí en Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, mire, para que vean vuestras buenas obras. ¿Y después qué van a hacer? Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Para que Dios sea glorificado, usted tiene que andar en buenas obras. Hacer cosas buenas, no para ser salvo, sino porque ya somos salvos. Y en agradecimiento yo quiero glorificar a Dios. ¿Cómo lo voy a glorificar? Obedeciendo a mis padres si soy joven, ser un buen esposo, orar, caminar con Dios, ser fiel a la iglesia. Estoy glorificando a Dios con mis obras, amar a mi prójimo, ser un buen empleado y un buen trabajador, para que la gente cuando lo vea diga, este es un cristiano. Hay que glorificar a Dios. ¿Cómo yo puedo glorificar a Dios? Con buenas obras. Vaya conmigo a Juan 15:8, pero también dando fruto. El Señor quiere que usted dé fruto, que usted evangelice, enseñe a otro para que sea salvo también. Esta es la voluntad de Dios. Juan 15:8. ¿Estamos ahí? O sea que el que no evangeliza, el que no gana almas, ¿está glorificando a Dios? Y si no está glorificando a Dios, ¿está agradando a Dios? No, y si no está agradando a Dios, es porque le falta crecer. Y enfocarse en el propósito que Dios quiere que haga. Juan 15:8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que le cantemos como un pajarito. ¿Así dice ahí? Oh, mucha gente que piensa que así es como se glorifica a Dios. Aquí no hay alabanza, dicen. No, aquí no siento el Espíritu. Mira, si usted quiere sentir el Espíritu en la iglesia bautista, es ahorita ahí, cuando se le está predicando y en su corazón le está doliendo, no le gusta. Esa es la palabra de Dios penetrando su corazón. Y Dios no quiere que le cantemos, Él quiere que le sirvamos primero. Después le podemos glorificar, pero mire, Dios ya está cansado de muchos hipócritas que les gusta cantar y cantar, pero no quieren hacer nada para Él. Por eso debemos nosotros ponernos bien con Dios y aprender, para glorificar a Dios, tengo que darle fruto. En esto se glorifica mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así que mis discípulos. Pero pastor, ¿cómo lo vamos a hacer? Hechos 6, por favor, Hechos 6. Hechos capítulo 6. Versículo 7. ¿Estamos ahí? Disculpe, hermanos, si a veces voy un poquito rápido, quiero cubrir el tiempo. Dice el versículo 7, y crecía la palabra del Señor, y el número de, ¿qué dice ahí? De los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. El Señor quiere muchos discípulos. Mire, mucha gente a veces tiene un mal énfasis, yo lo reconozco, a veces pastores quieren una iglesia grande, pero el corazón o el motivo está equivocado. No queremos fama, no debemos buscar fama, ni querer ser grande para que traigan mucho dinero y podamos nosotros entonces hacer grandes cosas aquí en la tierra. No, lo que queremos es que haya más discípulos, más seguidores de Cristo, que no estén ya ahí errantes, desviados, siguiendo cualquier corriente, que ellos tengan un propósito. Pero para que eso se logre, dice que debe crecer la palabra del Señor. ¿Y cómo va a crecer la palabra del Señor? Cuando sus discípulos salen y llevan la palabra a la ciudad. Ellos escuchan el Evangelio, se convierten a Cristo y se convierten en discípulos. Para que usted glorifique a Dios, debe usted entonces dar fruto. Vea lo que dice Hechos 9:31. No solamente dando fruto como iglesia, pero hasta multiplicarnos al plantar otras iglesias. Nuestro deseo es enviar algún día a un hermano a nuestra iglesia, al hermano Cocina, a que él plante una iglesia. Porque queremos duplicarnos y queremos que haya más iglesias. El hermano se iría a otro estado, a otra ciudad. ¿Sabe para qué lo va a hacer? Para que él gane almas allá. Pero se hace
por medio de ganadores de alma. Ese trabajo no se hace con gente que no sale. Dice así Hechos 9:31. Entonces, ¿qué cosa? Las iglesias tenían paz por toda Judea. Vemos que ya no era nada más una iglesia, plural, varias iglesias. Galilea y Samaria eran edificadas andando en el temor. Mire lo que dice, y se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. Aquí hay dos maneras de ver. Crecían numéricamente, pero también acrecentaba el número de las iglesias. Entonces, mire, ese es el plan de Dios. Mucha gente está muy desanimada que el cristianismo está decayendo y que los mejores días del cristianismo están atrás. No, Señor, están por delante. ¿Cómo lo vamos a hacer? Al salir a evangelizar, usted tal vez no es llamado a ser pastor, pero usted va a traer a un pastor. Y ese hombre va a estudiar, va a aprender, se va a preparar y un día lo vamos a mandar. Esa es la meta de una iglesia local, que se multiplique y no seamos después robaovejas. Decir, venga, ¿a quién de ustedes le ha dicho, véngase para acá? ¿A quién? A nadie. Y cuando usted vino de otra iglesia, yo tomé una distancia porque yo quería que Dios le trajera a usted. No lo anduve hostigando y vente. Porque yo quiero que cuando los que vienen a la iglesia, y Dios bendice de esta manera, vengan porque Dios los trajo aquí. Amén. Y después vamos a crecer para multiplicarnos. Multiplicar no es añadir ya, es multiplicar. Para agradar a Dios. Segunda de Corintios 9:12. Dios quiere que usted crezca, que glorifique a Dios con sus buenas obras, dándole fruto, y volvemos a dar generosamente. Dios no solamente quiere que usted crezca en gracia para dar, pero es la forma que Él se glorifica. Segunda de Corintios 9. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice el versículo 12, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino también abunda en muchas acciones de gracias. Pues por la experiencia de esta administración, ¿qué dice, hermanos, ahí? Glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo, mire, y por la liberalidad y vuestra contribución para ellos y para todos. Aquí vemos de nuevo que para que uno pueda glorificar a Dios, se requiere que nos enfoquemos entonces en el propósito. Y uno de ellos es que liberalmente demos, mire, para que otros escuchen la palabra de Dios. Le vuelvo a decir, yo no quiero su dinero. Yo no necesito, Dios no necesita su dinero. Pero nunca yo voy a negar pedir ayuda para otro pastor, para otro misionero. Y hay muchos que deben estar allá afuera predicando la palabra. Si nuestro hermano se va allá a Washington a predicar, se va a ir. Necesitamos ayudarle. ¿Quién le va a ayudar? El hermano me ha contado de algunas puertas que se le han abierto y qué bendición. Pero él debe estar más confiado que hay hermanos en Cristo que le quieren apoyar que una persona que ni conoce a Dios. Por eso usted tiene que crecer en su propósito, en la gracia de Dios. Para entender el propósito de Dios es que usted liberalmente dé para que otros puedan estar predicando el Evangelio. Es tiempo de crecer. Es tiempo de que crezcamos. ¿Vamos a crecer o vamos a retroceder? ¿Vamos a fortalecernos o vamos a debilitarnos? ¿Vamos a aumentar el fervor o vamos a disminuir? ¿Vamos a crecer en el conocimiento o nos vamos a estancar? La advertencia contra la falta de crecimiento, el mandato de nuestro crecimiento y el enfoque de nuestro crecimiento. Pero antes de irnos, quiero decirle que usted no puede crecer si no ha sido plantado. Si usted todavía no cree en Cristo, usted no ha sido plantado. Usted es inconversa y va rumbo al infierno. Cuando usted cree en Cristo y recibe el Evangelio, que Él pagó por sus pecados y Él le salva, solamente Él, entonces usted puede ser plantado y después puede crecer. Vamos a orar, todos ojos cerrados.